de la grabación. Bueno, vamos a trabajar, a continuar con lo que nos quedamos el día de ayer. Permítanme. Entonces, ayer estábamos trabajando, nos quedamos hablando sobre lo que debería cumplir, ¿verdad? El campo eléctrico y el potencial eléctrico. El campo eléctrico debe cumplir que las componentes tangenciales son continuas, pero no las componentes perpendiculares entre dos medios, ¿verdad? Está determinado por la densidad de carga entre epsilon sub 0. Y el potencial eléctrico es continuo, siempre. Entonces, teniendo en cuenta eso, vamos a trabajar los problemas del libro de Bagnes. Bueno, tenemos... Sí, estaban todos, ya me acordé, estaban todos... todos los problemas de Bagnes son los que están asignados para esta tarea. Déjenme mirar el libro de texto que no sé dónde está. No aparece ahí en los documentos. Mm. ¿Recuerdan dónde tengo el libro de texto, jóvenes? Ah, 321. Vamos a ver, aquí está. Entonces, eran todos los ejercicios del libro de Bagnes, los que están asignados como tarea. Entonces, vamos a ver, estamos condiciones de continuidad, ¿verdad? Condiciones de frontera. Entonces, son todos estos, ¿sí? Son poquitos, les mencionaba el día de ayer, solo son 5 en total. Solo son 5 en total. Entonces, vamos a comenzar con el número 1. Vamos a hacer, se supone que el primero siempre es el más sencillo. Vamos a trabajar el número 1. Entonces, déjenme copiarlo. Lo leo. La superficie de separación entre la región 1 y la región 2 es un plano, ¿sí? Cuya ecuación es 2x más y más z igual a 1. Si el campo eléctrico en la región 1 es constante, 4x unitario más y unitario menos 3z unitario, encontrar quién es la componente normal y tangencial de ese campo. ¿Estamos de acuerdo? Encontrar quién es la componente normal y tangencial de ese campo. Entonces, ya sabemos que nosotros tenemos una frontera entre dos medios. En este caso particular, la frontera es un plano, ¿sí? Es un plano. Y ese plano está determinado, lógicamente, con respecto al sistema de coordenadas X, Y, Z, ¿verdad? Habría que ver eh, cómo quedaría el sistema de coordenadas, quedaría rotado si yo pongo el plano así, ¿verdad? Entonces, pero bueno, no importa, eso es arbitrario. 2x más y más z igual a 1. Ese es el plano. Entonces tengo medio 1 y tengo medio 2. En el medio 1 yo conozco quién es el campo eléctrico. El campo eléctrico está determinado por esta forma. Más y menos 3z. Entonces me está pidiendo que encuentre quién es la componente normal en ese medio 1, ¿sí? Y me está pidiendo que encuentre quién es la componente tangencial en ese medio 1. De hecho, este es un problema de, de vectores y matrices, ¿verdad? Porque le dice un vector cualquiera, encuentre quién es la componente de ese vector perpendicular a ese plano y la componente tangencial de ese vector a ese plano. ¿Estamos de acuerdo? Es un problema de vectores y matrices. Entonces, solo para recordar cómo andan ustedes, muchachos, en vectores y matrices, intenten resolver este ejercicio. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si en la frontera hubiera carga? ¿Sí?
hubiera carga, por ejemplo, vamos a agregarle un inciso más a eso. ¿Sí? Si en la frontera le colocáramos carga, hubiera densidad de carga, donde la densidad de carga, pongámosla constante, ¿sí? La densidad de carga que yo tengo en toda la superficie es constante, ¿verdad? ¿Quién es el campo eléctrico 2? ¿Quién es la componente normal del campo eléctrico en el medio 2? ¿Y quién es la componente tangencial del campo eléctrico en el medio 2? Ya esto sí ya vendría siendo utilizando lo que hemos visto, ¿verdad? El primer inciso, que es lo que pregunta el primer ejercicio, es un problema de vectores. Entonces, tienen 5 minutos y me dan una idea de cómo lo trabajaron. Si no recuerdan mucho lo de vectores, también no hay problema, ¿verdad? Vamos a trabajarlo conjuntamente, pero quiero que ustedes pues piensen un poquito y utilicen las herramientas que ya saben para poder resolver este problema.
¿Cómo va, muchachos? ¿Pudieron avanzar? ¿Alguna idea? No, Liz. ¿Pero qué se les ha ocurrido? ¿Vamos a ver algo? Cualquier idea. Sacarle la divergencia al campo. Ah, muy bien. Y la divergencia, usted obtiene la divergencia y con la divergencia del campo, ¿qué obtiene? N1. No. Acuérdese que la divergencia del campo lo que le da es densidad de carga, volumétrica, por cierto. La densidad de carga entre epsilon sub 0. Entonces, si usted le saca la divergencia al campo, que de hecho, como es un campo constante, ¿estamos de acuerdo? Como es un campo constante, usted lo que va a encontrar es que la densidad de carga acá es cero. Es decir, aquí no hay carga. En toda esta región de aquí no hay carga. Como esto es constante, la divergencia de un campo constante, eso es cero. Entonces significa que en toda esta región del medio 1 no hay carga, ¿verdad? Porque eso le va a quedar cero. Entonces la carga es cero. ¿Estamos de acuerdo? No hay carga. ¿Sí? Eso es lo único que obtiene con la divergencia. Entonces no le abona para encontrar la componente normal. No le abona. ¿Otra idea? ¿Alguna otra idea? Clic. ¿Le escucho? No sé si sacarle la componente normal al plano. Muy bien, la componente normal al plano, pero ¿cómo así la componente normal? O sea, es la ecuación, el plano sobre su magnitud. El plano sobre su magnitud. Bueno, todavía no logro captar. Esto es una curva, El, ¿verdad? Eso es una curva, una región, el una vector superficie. normal al plano sobre su magnitud. Muy bien, Pues, ahí, eso sí, sí está ahí. bien. Eso sí está bien. Usted me está diciendo entonces que encontremos el vector característico que me representa el plano, el vector normal que me representa el plano. Muy bien, ahí estamos bien. ¿Por qué ese vector normal? Porque si usted encuentra el vector que me está representando el plano, ¿verdad? Eso lo vieron en su curso de vectores y matrices, usted ya puede proyectar este vector a lo largo de este vector. Proyectarlo, por ejemplo, si usted lo proyecta, ¿cómo lo proyecta? Con el producto punto. Producto punto lo que nos hace es eso, proyectar vectores sobre otro vector. Si usted lo proyecta, entonces está encontrando la componente normal de uno, ¿verdad? En el plano. De hecho, eso es, muy bien. Ahora, la cuestión es, ¿cómo encuentro ese vector n? No recuerdo si era muy bien sustrayendo el vector director del plano, que era en este caso sería 2,1,1 sería. Muy bien, eso es, el vector, si ustedes recuerdan, la ecuación del plano, vamos a ver, es por R sub 0, un punto, ¿verdad? Referencia en el espacio. Bueno, lo voy a escribir así mejor. Si ustedes recuerdan la ecuación del plano, si más no recuerdan, era esta, ¿verdad? Esa es la ecuación del plano, ¿sí? Entonces, ¿quién es el vector? Este vector. ¿Quién es R? Pues R es cualquier punto en el espacio, ¿verdad? Que corresponda al plano. X más Y más Z. ¿Sí? Y R sub 0 es un punto particular del plano. ¿Estamos de acuerdo? Un punto particular del plano. ¿Y quién es N? Pues N es, como lo dijo su compañero, los elementos que están acompañando estos de aquí. N es ese vector justamente, ese vector perpendicular a, porque el producto punto. Lo que estoy haciendo es otra cosa, no es más que esto. Voy a hacerlo gráficamente. Yo tengo un plano cualquiera, solo para recordar ciertos conceptos de vectores. Yo tengo un plano cualquiera, yo tengo mi punto de referencia, cualquiera, eso es arbitrario. Yo tengo dos puntos que están en el plano, un punto cualquiera en el plano, ¿verdad? Que lo estoy ubicando con mi sistema de referencia, solo para recordar un poquito de vectores. Y tengo un punto arbitrario en el plano, ¿sí? Entonces, resulta que esa resta que yo tengo acá, R menos R sub 0, y también
¿verdad? Tengo un punto cualquiera que le estoy llamando R sub 0. Entonces, R menos R sub 0 es este vector. ¿Cierto? Vamos a ver, R más R me da R sub 0. Sí. No, lo tengo al revés. R más R es igual a R sub 0. Entonces me quedaría negativo R. Entonces lo tengo al revés. El vector relativo es este, ¿verdad? R. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo entonces? Que cualquier vector normal al plano, ¿sí? Cualquier vector normal va a ser perpendicular a este vector. En otras palabras, el producto punto de ellos es 0. Entonces, esta es la ecuación de la recta. La ecuación de la recta, del plano. ¿Sí? Esta es la ecuación del plano. Entonces, eso fue lo que ustedes vieron en su curso de vectores, ¿verdad? Con esa ecuación, y lo que está diciendo su compañero es que con esa ecuación usted puede determinar quién es el plano. El vector que me representa el plano, entonces ese vector n normal. ¿Y quién es ese vector n normal al plano? Pues ese vector n normal al plano, lo dijo su compañero, ese es 2 en dirección de las x, 1 en dirección de la y, más 1 en dirección de la z. Observe que cuando usted tiene, ¿verdad?, un punto arbitrario, x, y, z, entonces eso es lo que le queda. El vector n tiene las componentes, los coeficientes que están acompañando las variables. Entonces, pero entre la magnitud, ¿y quién es la magnitud? Porque Daniel dijo que encontráramos el vector normal. De hecho, sí, ocupamos el vector normal, porque ya sabemos que se va a tener magnitud 1. Entonces, eso es lo que ocupamos. Eso sería 4 más 1 más 1. ¿Sí? Entonces, eso me quedaría 1 raíz cuadrada de 6, 2x unitario, más y unitario, más z unitario. Entonces, ¿por qué tenemos el vector? ¿Por qué queremos ese vector normal? Porque una vez que nosotros ya tenemos el vector normal, proyectamos E1 en ese vector normal y ya encontramos la componente perpendicular, ¿verdad? Entonces, calcúlenme la componente perpendicular y me calculan la componente paralela también. ¿Cuánto les quedó la componente normal? A mí me quedó 2x unitario más y unitario más z unitario. 2x unitario más. Más y unitario más z unitario. ¿Pero por qué le queda eso? El mismo vector n. Pero lo único que va a ser el producto punto de esto con esto, ¿verdad? Entonces, y le queda un vector. ¿Por qué le queda un vector si es la componente normal? Estamos encontrando, bueno, si lo quiere dejar como
En la dirección vectorial sería acompañado con este. Entiendo. Vamos a ver. Voy a salir de la duda yo. Vamos a hacer producto punto de esto con esto, ¿verdad? Para encontrar la magnitud de la componente normal. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuál va a ser la dirección de este vector? Pues tiene la misma dirección del vector unitario, ¿sí? Entonces, si yo quiero la magnitud de ese vector, sería 1 raíz cuadrada de 6 por 8 más 1 menos 3. Esa es la magnitud. ¿Estamos de acuerdo? Y eso me quedaría 9 menos 3, me quedaría 6. Ah, ya, raíz cuadrada de 6. Muy bien, esa es la magnitud. Entonces, lo único que su compañero Daniel ya nos está dando en forma vectorial, no en la magnitud, sino en forma vectorial, también está bien, ¿verdad? En forma vectorial de eso sería esa magnitud por el vector unitario. Y esa magnitud, muy bien, sí, entonces tiene razón usted, Daniel, ¿verdad? Le queda lo que usted me dijo, más z, eso es 2x unitario más y unitario más z unitario. Entonces, muy bien. ¿Se entendió, jóvenes? Excelente. Con que me hubieran dado la magnitud, bastaba, pero voy a hacerlo así, para copiarlo de una mejor, cerrarlo de una mejor forma. Con que me hubiera dado la magnitud, bastaba. Eso era 6 raíz cuadrada de 6, ¿verdad? Porque ya sabemos que con la magnitud solo multiplico la dirección y ya encuentro fácilmente quién es en forma vectorial. Entonces, la componente vectorial de eso era 2x unitario más y unitario más z unitario. Muy bien, excelente. ¿Cuánto les da la componente tangencial? Aquí, perdón. Aquí es la componente perpendicular, normal, ¿verdad? Normal. ¿La componente tangencial cuánto le da? Vamos, ¿alguna idea? Está 2x unitario menos 4z unitario, les dice. Vamos a ver. 2x, bueno, ya me lo da en forma vectorial. 2x unitario más z unitario. Así me dijo, ¿verdad? Muy bien. ¿Cómo lo encontró? Menos 4z unitario. Menos 4z unitario. ¿Cómo encontró
ese vector? Restando ya el campo E1 que nos damos ya, menos ¿Ok? el que encontramos. ¿Verdad? Excelente. La ¿Por qué? componente Muy bien, excelente. De hecho, así es. Ustedes ya saben que el campo vectorial, ¿verdad? El campo vectorial 1 lo puede escribir como un campo normal más un campo tangencial al plano. Es decir, la referencia ahorita es el plano, ¿verdad? Eso es lo que estamos teniendo como referencia, el plano. Entonces, como usted ya sabe quién es E normal 1, entonces el campo tangencial, eso no es más que tener E1 menos E normal 1. Y eso, haciendo la resta, les tiene que dar esa expresión que nos dio el compañero. Entonces, solo verifican que esté bien. Todos. Muy bien, excelente. Magnífico. Sí, por eso les dije, ¿verdad? Que este es un problema más de vectores. Era un problema más de vectores. Entonces, yo le agregué un apartado más. Ya la parte que nos toca a nosotros. ¿Cómo se miraría entonces si tuviéramos densidad de carga ahí en ese plano? Por ejemplo, fuera un plano infinito, ¿verdad? Fuera un plano infinito y yo le coloqué carga constante, densidad de carga constante. ¿Cómo se miraría el campo eléctrico en la región 2? ¿Alguien? Lick, una consulta. Lo escucho. Se podría hacer con la primera condición que encontramos ayer. De hecho, tiene que aplicar las condiciones para poder hacerlo, ¿verdad? Esas O sea, condiciones, quedaría la componente normal del que encontramos más la distribución de carga sobre epsilon sub 0, ¿o no? sí, sí, eso sería la componente, pero la magnitud, ¿verdad? La magnitud de eso normal sería la componente, lo voy a escribir aquí, la componente del campo 1 más la densidad de carga sobre epsilon sub 0. Esa es la condición de frontera, ¿verdad? Esta es la condición de frontera, la condición número 1 de frontera que nosotros vimos el día de ayer, ¿sí? Condición de frontera. Entonces, ¿quién es eso? La componente del campo 2 sería entonces 6 raíz cuadrada de 6 más esto sobre epsilon sub 0. Y si usted lo quiere escribir nuevamente en términos en forma vectorial, ¿verdad? Lo único que tiene que hacer entonces es multiplicarlo por el vector unitario, ¿verdad? ¿Quién es el vector unitario? Esta expresión. ¿Sí? En otras palabras, lo multiplica por el vector unitario, le tiene que quedar ¿cuánto? El mismo valor que usted me dio hace un momento, más y más z, más raíz cuadrada de 6 creo que era, ¿verdad? Epsilon sub 0. ¿Dónde está? 1, sí, raíz cuadrada de 6 epsilon sub 0 por 2x más y más z. En otras palabras, si lo quiere escribir en forma vectorial, eso sería tener, vamos a ver, raíz cuadrada de 6 epsilon sub 0 más la densidad de carga entre raíz cuadrada de 6 epsilon sub 0 por 2x unitario más y más z, ¿verdad? Esa sería la componente normal del vector, ¿sí? La componente normal del vector escrito en forma vectorial o escrito en forma de magnitud,
¿sí? Las dos formas con que las den están bien. ¿Se entiende? Muchachos. Sí, está claro, licenciado. Muy bien, muy bien. Entonces, ¿y quién es la componente tangencial? ¿Y quién es la componente tangencial? Es igual a la que encontramos. Excelente, ¿verdad? Por la condición de frontera tiene que ser exactamente igual a la que encontramos hace un momento. Sabemos que cumple eso el campo eléctrico. Entonces, magnífico, estamos bien, vamos bien. Entonces, vamos a mirar otro ejercicio, busquemos otro ejercicio. Vamos a ver el número 2, la relación física entre... Tengo que dejarles tarea, ¿verdad? La relación física entre 1 y 10 no puede depender de la elección arbitraria del vector n, es decir, de este vector. Vamos a ver qué pasó. De este vector. Nosotros definimos n como el vector que va del medio 1 al medio 2. Eso es arbitrariamente, ¿verdad? Siguiendo la notación que Wagner nos tiene en el libro de texto. Entonces, no puede depender de ese vector n, demostrar que si la dirección del vector normal se definiera de la región 2 a la región 1, la relación entre E2 y E1 que se muestra en la figura 9.6 no se alteraría. Entonces, es exactamente lo mismo que hicimos en clase, lo único que variando cambiando la dirección del vector n. Eso hagan ustedes, se los voy a dejar de tarea. Miremos el número 3. Una esfera de radio A tiene su centro en el origen. Dentro de la esfera, el campo eléctrico está dado mediante esa expresión, ¿sí? Entonces, si es una esfera y hay campo eléctrico adentro de una esfera, ¿podrá ser un conductor eléctrico ese, jóvenes? Acuérdense que estamos en electrostática, ¿verdad? Seguimos hablando solo de electrostática nosotros. Entonces, ¿esa esfera puede ser un conductor? Pregunto. ¿Alguien que me pueda dar una respuesta? No, porque solo tienen carga en la superficie. Bueno, muy bien. Solo puede haber carga en la superficie. ¿Y eso implica del campo eléctrico adentro? ¿Qué implicaría sobre el campo eléctrico adentro? En los conductores, si solo hay carga en la superficie, ¿qué implica acerca del campo eléctrico adentro del conductor? Tiene que ser cero. El campo eléctrico tiene que ser cero. Entonces, eso no es un conductor porque me dice que hay campo eléctrico, ¿verdad? El ejercicio me está diciendo que hay campo eléctrico adentro del conductor. ¿Estamos de acuerdo? Adentro del conductor. Entonces, donde alfa, beta y gamma son valores constantes. Entonces, la pregunta es, ¿existe una densidad de carga superficial de carga sobre la superficie de la esfera dado en coordenadas esféricas mediante esta expresión, ¿sí? Donde, perdón, sigma sub 0 es constante. Encontrar quién es el campo eléctrico en todos los puntos fuera de la esfera, ¿sí? Fuera de la esfera. Y expréselo en coordenadas rectangulares. Entonces, yo creo que este puede ser un candidato para que lo trabajemos acá. De hecho, con esta tarea, como no hay muchos ejercicios, ¿verdad? Tal vez sería yo buscar problemas de otros libros de texto o inventarlos. También se puede inventarlos, no es tan complicado, ¿verdad? Inventar los problemas y mirar. Lo único que a veces aquí hay que tener cuidado. Uno no puede inventar problemas así nomás porque a veces las integrales se vuelven complicadas, aparecen incluso integrales donde aparecen funciones que si hay una variable compleja no habría ningún problema, sino pues
funciones hiperbólicas a veces, ¿verdad? Si uno inventa los ejercicios, pero no es requisito llevar variable compleja para esta clase, entonces hay que tener cuidado en eso. Y en otras ocasiones, a veces las integrales no necesariamente tienen solución, exclusión analítica, sino que solo se puede resolver numéricamente. Y puede hacer que en otras situaciones, incluso, si uno no tiene cuidado, le puede pedir información y puede hacer que lo que le piden por no mirar matemáticamente el resultado, pues no se puede encontrar. Por ejemplo, el campo eléctrico. La vez pasada estaba pensando, vamos a ver, en una barra, ¿verdad? En una barra, si las densidades de carga eran diferentes en un punto y en otro punto de una barra, el campo eléctrico solamente iba a haber en ciertas regiones. Habían una recta en particular donde el campo eléctrico no existía, entonces las integrales divergían. Entonces, cuestiones por ese tipo, solo hay que tener cuidado, ¿verdad? Pero podemos, como no hay muchos ejercicios, pues les tengo que dejar de tarea y algunos podemos inventarlos y analizar qué pasa. Entonces, miremos este problema. Una esfera de radio A tiene su centro en el origen. Dentro de la esfera conozco quién es el campo eléctrico. Entonces, déjenme hacer la esfera. Es una esfera, ¿verdad? La esfera está en el origen. Permítanme. ¿Ya llevaron ustedes variable compleja, jóvenes? Sí, Lick. Muy bien. Entonces, bueno, ahí tengo la esfera, ¿verdad? Está en el origen. Y me dice quién es el campo eléctrico en esta región. El campo eléctrico es constante. El campo eléctrico en la región 1 es constante. ¿Sí? Ahí hay un pequeño error, ¿verdad? No puede ser Z, YZ. Perdón, no puede ser, ¿cómo se llama esta letra? No. Vamos a ver, gamma, alfa, beta. Vaya, se me olvidó esa. Entonces, no puede ser Z, porque si no, esto sería una cantidad escalar y esto es un campo vectorial. Entonces, es un pequeño error de libro, ¿verdad? Ese Z unitario, ¿sí? Z unitario. Entonces, existe una densidad superficial. Sabemos quién es la densidad en la superficie y se comporta de esta manera. ¿Qué significa? Que si este valor es constante, ¿verdad? Y supongamos que fuera constante positivo, ¿sí? Si ese valor fuera constante positivo, ya lo habíamos estudiado nosotros un problema de este tipo, ¿lo recuerdan? Habíamos dicho que la distribución de carga, si sigma sub 0 fuera positivo, ¿verdad? La distribución de carga se daba en mayor medida cerca del polo, ¿verdad? Del eje de la Z. Y cada vez nos vayamos separando, va a haber menos carga, menos distribución de carga, ¿sí? Menos distribución de carga. Y resulta ser que de aquí para abajo, en la parte del polo de abajo, ¿verdad? Cada vez iba a ser mayor carga negativa. Eso se da por el signo, ¿verdad? El signo que toma el coseno iba a tener mayor concentración de carga en la parte de abajo y iba a ser 0 prácticamente sobre el eje de las X. ¿Verdad? Solo estoy mirando un perfil de la esfera, como si la esfera lo hubiera cortado, ¿verdad? En el plano YZ. Entonces, teniendo en mente eso, me está pidiendo que calcule quién es el campo eléctrico afuera de esa esfera. Aquí. Y me pide que encuentre ese campo eléctrico en coordenadas rectangulares. ¿Sí? Entonces, resuélvanlo. ¿Cómo lo harían ustedes? Vamos a ver, les voy a dar 6 minutos para que piensen, ¿sí? Y después nos va a quedar 10 minutos. ¿Se podrá resolver en 10 minutos? Pues la idea es de obligarlos a ustedes a que pues apliquen todo lo que ustedes conocen, que en este caso no es necesario integrar, no aparecen procedimientos largos. De hecho, estos problemas son más cortos, los del capítulo 9. ¿Verdad? Pero quiero que ustedes piensen un poco y apliquen lo que ustedes conocen de matemáticas para resolverlo, todo lo que miramos en la unidad 1. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, vaya, solo para darle una ayuda, ¿sí? ¿Qué es lo que yo necesito encontrar
o saber para encontrar quién es el campo eléctrico en la región 2, ¿sí? El campo eléctrico en la región 2 va a tener una componente perpendicular a la región, perdón, es 2, ¿sí? Va a tener una componente perpendicular a la región y va a tener una componente paralela a la región, ¿verdad? Tangencial a la región, ¿sí? Entonces, teniendo en mente eso, yo ya sé que la componente 2 tangencial tiene que tener la misma magnitud de la componente 1 tangencial, ¿cierto? ¿Sí o no? Y también sabemos de la condición de frontera que tiene que cumplirse esta relación, ¿sí? Esta relación. Entonces, ya les ayudé, ya les escribí las condiciones de frontera. De hecho, ustedes ya las saben, ¿verdad? Pero ya con eso en mente, exactamente lo mismo que hicimos en el ejercicio anterior, ¿verdad? Que tenemos ahí resuelto, van a hacerlo acá. ¿A qué me refiero con eso? Que necesitan ustedes encontrar un vector normal a la superficie para hacer las proyecciones. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y quién es el vector normal a la superficie ahí? ¿Le puedo ayudar un poquito más? Sería R. R, ¿verdad? El vector R. Lógicamente el vector R unitario, ¿verdad? El vector, no, permítanme, ¿qué pasó? El vector normal, en este caso, no es constante. ¿Estamos de acuerdo? El vector normal, lo voy a representar ahí, pero ese vector normal no es constante, es R unitario. Ah, bueno, entonces, como yo ya sé quién es el vector normal, bueno, magnífico, ¿verdad? El vector normal en ese punto, ¿sí? En ese punto, lógicamente, el vector normal, de hecho, ustedes ya saben quién es el vector normal. En cualquier punto está determinado por quién. Lo voy a escribir como lo tenemos, el seno de teta por el coseno de phi, ¿verdad? Más el seno de teta, el seno de phi, más el coseno de teta. Entonces, en coordenadas rectangulares, ya sabemos que el vector R unitario no es normal. ¿Ve? No es constante, ¿sí? No es constante. Es decir, por ejemplo, ahí tiene esa dirección. Si yo lo hubiera dibujado, no sé, en el otro lado de la esfera, ¿verdad? En otro punto de la esfera tenía una dirección. Bueno, como es una figura en 3 dimensiones y estoy en un papel, en una región de 2 dimensiones, es bien complicado. Entonces, vamos a hacer otra curva, ¿verdad? Si yo lo hubiera dibujado, por ejemplo, en este punto de acá, el vector normal iría así, hacia afuera. Entonces, no es constante ese vector normal, ya lo sabemos, ¿verdad? No es constante, ¿sí? ¿Tiene magnitud 1? Sí, pero no es constante. Entonces, en cualquier punto del de la esfera, quien nos determina la dirección son los valores de teta y phi. Pero ya sabemos quién es el vector normal, ya los conocemos. Entonces, ¿qué es lo único que tenemos que hacer? Pues proyectar el campo, igual como hicimos hace un momento. Proyectar ese campo en dirección normal, ¿verdad? De la superficie y proyectar una vez que tenemos el vector normal, después encontrar la componente tangencial. Háganlo. Por cierto, este es sigma, ese sigma es diferente a este otro sigma. Entonces, como aquí hay un problema de que estamos utilizando las mismas letras del alfabeto griego, le voy a poner así, sigma de densidad de carga, de charge, ¿verdad? De carga, ¿sí? Entonces, no es que este sigma es igual a este sigma. ¿Estamos de acuerdo? De hecho, no habría congruencia en unidades si yo lo tomo así, ¿verdad? Porque esto tiene que tener unidades de campo eléctrico, ¿sí? De campo eléctrico, de Newton sobre Coulomb o de voltios por metro, como quieran, ¿verdad? Las unidades que quieran utilizarlo. Entonces, no son iguales, ¿sí? Son aquellos valores de arriba, sigma, beta y no me acuerdo cómo se llama esa letra. ¿Alguien? ¿Alguien lo recuerda?
Déjenme buscarlo. Entonces, son constantes, son diferentes. Gamma. Gamma. ¿Sí? Este gamma. Gamma minúscula. Entonces, sigma, beta y gamma son valores constantes que tienen unidades de campo eléctrico, mientras que esta densidad es una densidad de carga. ¿Cuánto les quedó la magnitud de la componente normal, muchachos? Lick. Escucho. La componente normal de la región 2 me quedó alfa X más beta Y más gamma Z entre A Alfa X más beta. más beta Y más gamma Z entre A más la distribución entre epsilon sub 0. La distribución, la densidad de cargas, supongo, Sí, entre perdón, la densidad de carga. epsilon sub 0. Esa es la componente normal. Muy bien. Muy bien. Entonces, resulta que el tiempo se nos está acabando. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Solo vamos a verificar porque este es un problema que tiene respuesta. A ver si lo que nos comenta Daniel está bien. Y si está bien, pues los demás para el día mañana me verifican. Me hacen el cálculo y me dicen si está bien o no. Entonces, con A igual, ¿y quién es ese A? Densidad de carga sobre Z, epsilon sub 0, A cuadrado. ¿Y qué era lo que me preguntaba el ejercicio? El primer inciso, una esfera de radio A tiene su centro en el origen. Dentro de la esfera el campo eléctrico está dado de esa manera. Existe una densidad de carga superficial dada de esa manera en coordenadas esféricas. Encuentre quién es el campo eléctrico en todos los puntos fuera de la esfera y exprese en coordenadas rectangulares. Ah, ya. Y me dice que A mayúscula es densidad de carga Z, epsilon sub 0, A cuadrado. Bueno, lo da en componente vectorial. Entonces, usted me dice que esa es la componente, la magnitud. Escríbalo en forma vectorial, no la magnitud, sino que el autor quiere, de hecho sí lo dije, lo da explícitamente, ¿verdad? Me dice explícitamente que lo encuentre el vector. Entonces todavía tiene procedimiento que hacer, Daniel, ¿verdad? Encuentre quién es la componente tangencial, escriba ambas componentes en notación, en carácter vectorial, ¿verdad? Los vectores, y después lo transforma a coordenadas. Bueno, ya lo tiene prácticamente en coordenadas rectangulares, ¿verdad? Las componentes, la magnitud. Entonces lo escribe todo en coordenadas rectangulares para que concuerde la respuesta que le da Balmes. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Para el día de mañana espero que me tengan trabajado ese problema. Si no, mañana lo trabajamos. ¿Sí? Mañana lo trabajamos. Entonces nos vamos a quedar hasta aquí el día de hoy. No sé si tienen alguna pregunta y verifiquen a ver si lo que Daniel encontró también está bien. ¿Tienen alguna pregunta, jóvenes? No, Lick. Bueno, ¿entienden lo que van a trabajar en este? Y yo creo que mañana sería el último día. Vamos a buscar otro problema para dejarles tarea a ustedes, ¿verdad? Dejarles los otros 3 ejercicios de tarea. O podemos comenzar uno más. Pero me gustaría darles de tarea a ustedes los otros ejercicios para que practicaran. Entonces, mañana va a ser el último día que vamos a dedicar a esto. Voy a buscar algunos otros problemas en otros lados o los inventamos para mirarlos, analizarlos, estudiarlos. Y sería jueves mañana. El viernes vamos a comenzar el contenido entonces ya del capítulo 10, el último capítulo.
Al menos que ustedes quieran, no sé, de lo que han estudiado, ¿verdad? El viernes hacer algún tipo de repaso. O el lunes, como quieran. El lunes, porque el lunes la prueba práctica, creo que el lunes era, ¿verdad? No, perdón, hasta la siguiente semana es. No, entonces el viernes comenzamos capítulo 10. Viernes comenzamos capítulo 10. Entonces, nos vamos a quedar hasta aquí, muchachos, muchachas. Si no tienen preguntas, pasen feliz día. Nos vemos entonces el día de mañana. Tenga buen día, Lin. Muchas gracias igualmente.